Buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy martes. Hace bastante calor y eso es bueno para la isla de Lanzarote. Es verdad en fin, que hay gente que considera que tiene que llover más, pero ya no estamos en época de lluvia, a pesar de que dice que en abril aguas 1000, pero aquí eso nunca se cumple. Don Tomás, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Bueno, también vamos a saludar a Gloria Artiles. Buenas tardes, Gloria. Hola, ¿qué tal? Casi te digo Concha. ¿Te acuerdas que antes te llamaba Concha a ti siempre, no? No, me has llamado de todo. Cuando estaba la amiga Concha de Ganso aquí, pues efectivamente. Bueno, por cierto, que ayer habíamos denunciado aquel robo de papa, pocos kilos, en este caso 100 kilos de papa, pero se trata de un agricultor jubilado, que la gente, que son los que están manteniendo de alguna manera las pocas fincas que están de cultivo en la isla de Lanzarote. Cuando antes, pues, en los años 50, 60, Tomás, pues prácticamente toda Lanzarote estaba cultivada, ahora te vas dando cuenta y, bueno, yo por lo menos cuando hago bicicleta veo que el 90% de las fincas están abandonadas, ¿no? Sí, no, la verdad que no conocía la noticia de este robo, que aunque sea pequeño, pues eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, casi tiene un valor más simbólico o sentimental para algunas personas que se han dedicado de manera tradicional o que lo han hecho su familia o que les gusta el campo, ¿no? Porque además es una buena forma de jubilarse o de retirarse, ¿no? El tener todavía actividad física y además que te da un cierto rendimiento pues para tu familia, para tu entorno, ¿no? Pues tener unas papitas y la verdad que si así es un entretenimiento, pero un entretenimiento que productivo, pero que cuesta mucho, que sí. no crean ustedes que esto es fácil para ya un señor de 70 y tantos años. Realmente este tipo de cosas pues no es fácil, ¿eh? Y tiene su finquita plantada, en fin, es lo que cuida le da el paisaje, vida. tiene muchas cosas buenas, eso también. Sí, yo recuerdo hace como 15 o 20 años se puso muy de moda, entre comillas, iban por los campos, que robaban todas las papas, cebollas, y no se dan cuenta quien está haciendo eso, que no sé qué es lo que les mueve, la verdad, si es realmente la necesidad o simplemente la facilidad de robar, porque es tan fácil robar en una finca. Eso más bien, más que necesidad, es que una forma de una gamberrada. Pero que, hombre, que es una persona mayor que se está dedicando a eso, tener un poquito de ponerte en su lugar, ¿sabes? Claro. Y además, ¿dónde vas con 5 kilos más que 5 kilos menos de papas? O sea, es que me parecen robos que no tienen sentido y que se hacen bastante daño. Bueno, verdad. De hecho, algunos medios de comunicación de Canarias se han hecho, cuando ayer vieron la noticia en Lancelot Digital, se hicieron eco después en sus medios. Nosotros hemos hablado precisamente con el señor Sánchez, que nos contaba un poco, pues bueno, el esfuerzo que tiene que hacer todos los días para mantener en pie esa finca. Hoy hemos caminado con Santiago Sánchez por su finca de Tao, un terreno que fue asaltado la pasada noche y del que se llevaron más de 100 kilos de papas. No solo el robo ha sido un contratiempo para este agricultor octogenario, sino el destrozo que sufrió la finca. Ahora tengo que arreglarlo otra vez de nuevo, o a juntarlas para ahí, porque ya ahora no voy a regar más, porque ya ahora voy a coger las papas, por si acaso venga otro granuja y me roben otra vez. A lo mejor lo arrastrillo con una arrastra y ya lo tengo para septiembre otra vez plantar, pero no quiero plantar porque me las roban otra vez. En septiembre tendría que volver a plantar, pero tiene dudas si llevar a cabo esta siembra por si vuelve a sufrir un hurto. Y uno de los principales problemas que nos comenta Santiago Sánchez, este agricultor de Tao, es que los ladrones, cuando vinieron aquí, cogieron las plantas, arrancaron y destrozaron con todo aquello que tocaron. Y en el fondo, las papas, o muchas de ellas, se quedaron todavía enterradas, como verán en imágenes, bajo tierra. Queda porque tiran por la rama. Y entonces, si no escarba con las manos o algo, la papa queda ahí. Esta no es la primera vez que sufre un incidente de estas características este agricultor de Tao. Que tenía otra tierra allí. Tuve un viernes allí, y había una calabaza de 20 kilos. Voy a dejarla ahí porque todavía estaba media verde. Cuando voy el sábado, calabaza ninguna. Me robaron también el cebollino. Sánchez, por suerte, nos comenta que el resto de cultivos de cebollas, pimientos, melones y sandías no sufrieron grandes desperfectos. Bueno, pues lo dicho, yo creo que hemos publicado esta noticia, Tomás, un poco para que la gente tome conciencia de que no se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya es feo robar, pero robar en la agricultura todavía es más feo. Me refiero por el simbolismo, ¿no? De lo que tú antes un poco decías, que significa que gente ya jubilada, que son los que mantienen, porque cada vez más la gente joven se han retirado del campo. Es verdad que ahora hay una nueva, digamos, hornada de gente que está intentando, pero con muchas dificultades, está intentando dedicarse a la agricultura, pero más otro tipo de agricultura, ¿no? Mira, uno que trabaja con gente joven, con pibes, muchas veces hay una cierta edad, sobre todo cierta edad y determinados chicos, que tienen esa fase como preconsciente, que no son conscientes de las cosas que hacen
Y es muy habitual lo de, y si te quito esto, Sí. ayer por ejemplo salí con un grupo, ¿no? Que además son del programa de mejora de la convivencia, y había una toalla de mierda, una toalla que no valía para nada, ¿no? En la puerta de una casa, y dice, ¿y si no la llevamos? Yo creo que en parte quien realiza este tipo de acciones, porque sinceramente, o sea, no creo que vayan a generar un gran negocio con las papas que han cogido, es esa fase preconsciente, ¿no? Que se puede entender todavía en un niño, porque no sé, a lo mejor pues todavía Hace más daño que el beneficio que generan. Pero que luego, en cambio, nos sorprendemos cuando vamos a lugares, ¿no? que se las dan de civilizados y que realmente lo son, y encuentras tiendas que tienen las cosas fuera, libros en la calle, productos de alimentación en la calle, ¿no? En determinadas ciudades, y nos admiramos ¿no? del valor cívico de esas poblaciones, de no se lo llevan. Pues claro que no se lo llevan, porque todo el mundo, si tienes una necesidad, sabes a dónde ir, que en este caso servicios sociales, y de lo contrario, dejar a la gente, pues y más en este caso, ¿no? Que estamos hablando de personas mayores que están haciendo un bien para todos, porque al final esas tierritas plantadas están mucho mejor que si estuviesen llenas de aulagas, que sería el caso contrario, que no tienen tampoco un afán de lucro, sino más bien eso, de cuidar la tierra y hacer algo que a lo mejor han hecho toda la vida o ha hecho su familia. Yo creo que sí, que tenemos que ser más conscientes en esto y no tan niñatos, ¿no? Sea la edad que sea la que tuvieran. Lo único es que si esto mismo les ocurriera a su propio abuelo, Claro, ahí es cuando uno, ahí es cuando uno siente lo que tú estás diciendo, esa frase preconsciente. Realmente hacerte consciente es hacerte consciente de los demás. Es así, no solamente mis necesidades, mis deseos, mis expectativas, sino las de los demás. Y más cuando hay un señor mayor así. Si te ocurre cuando le ocurre a tu abuelo, o a tu tío, o a tu padre, bueno, sales buscando a los ladrones y a los granujas, como decía este señor, corriendo detrás de ellos. Sin embargo, uno lo puede hacer y ahí es donde, pues, así creamos la sociedad que estamos creando, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso esperemos que no ocurra más y que esta noticia sirva precisamente para ejemplarizar y el trabajo de esta gente mayor que tanto esfuerzo ha hecho, que de hecho le debemos tanto a los lanzaroteños, ¿no? A toda esa gente que mantuvo Lanzarote con ese paisaje, porque Lanzarote antes de venir ecologista, Tomás, y de venir mucha gente, teníamos una conciencia innata de cuidar la isla, ¿no? Es verdad que la cosa ha cambiado, porque las cosas, los tiempos cambian, pero también es verdad que hemos perdido, yo creo que las señas de identidad, ¿no? De lo que fue Lanzarote, una sociedad pues básicamente basada en el sector primario, tanto la agricultura como la pesca, y que ahora pues somos muy descuidados, ¿no? Y no sabemos un poco lo que cuesta, mira, no saben ni coger las papas, porque mira que le dejaron la mitad dentro de la tierra, ¿no? Y también hay mucho desconocimiento, bueno, tanto desconocimiento que eso, que efectivamente sacaban las matas de la papa, pero no la papa en sí, ¿no? Y eso sí que tenemos que hacer una labor colectiva, pues efectivamente yo noto a la gente joven, yo que soy ya de la generación en la que ya había turismo y que mi familia no se dedicaba al sector primario, pero reconocíamos especies vegetales, reconocíamos el trabajo que supone todo esto, y hoy no estamos en esas, y yo creo que hay que hacer una labor para reconectar a la gente, porque al final, si no, también el desconocimiento te lleva a este tipo de cosas, ¿no? A la falta de aprecio. La historia Sí. del sitio donde has nacido, donde has vivido, conocer la historia que no hace tantas décadas, no hace tantas generaciones. Conocer la historia es importante, porque si desconoces, el desconocimiento es fuente de muchos males. Sí. Mira, ahí lo acabas de ver, una ignorancia de lo que cuesta sembrar, yo creo que de cómo la se gente del siembra. campo no hace eso, esos son gente de fuera. Yo lo digo también porque cuando uno era chinijo, yo me acuerdo de aquellos años, hacíamos excursiones, la gente de Arrecife, los chinijos, de manera... Autónoma. Sí, autónoma. De pequeños lo hemos hecho todos. Estamos aburridos, íbamos a la batata de San Bartolomé, que era subiendo, pues, antes se plantaba la batata de San Bartolomé casi llegando a Argana. Es decir, habían batatas. Argana baja, me acuerdo yo que se plantaba. Sí, porque además era como transgredir algo, y en entonces realidad. me acuerdo que la gente, yo como siempre he sido muy miedoso, pues no, la verdad, muy miedoso, pero mis amigos que eran echados para adelante, venga, los cogíamos 4 batatas, que después se le daba cada uno a su familia, ¿no? En fin, pero esto era la gente de Arrecife, yo creo que la gente del campo no sabía lo que eran, esas cosas no lo hacían. Bueno, por cierto, una noticia triste, muere la Benigna Fajardo, es la madre de Maxi Ferrer y también de Mariola y también de la propia Beni, ¿no? Beni Ferrer, que es cantante, magnífica cantante, por cierto, una de las mejores voces de mujer de la isla de Lanzarote, y su madre, que también era una artista, porque toda esa familia, Tomás, no sé si has tenido suerte de conocer algunos, son todos artistas, ¿no? Yo se lo decía a Maxi, que siempre todos ellos
tenían esa vena artística, y eso ocurre en Lanzarote, ¿no? En familias concretas, ¿no? Sí, están los Corujos, Sí. están los Ferrer, está en otras lides, pero los Espínola, me refiero a los Espínola de la Villa, de que Leandro Fajardo era Fajardo Espínola, creo recordar, ¿no? Que es una saga también larga de, Sí. ¿no? De gente del teatro, de gente de la escritura. Suele pasar porque yo la verdad que no conocía, en este caso, no conocía a Benigna, Benigna. pero sí, tanto por los espectáculos que han realizado, como también hablando en circunstancias, ¿no? Como periodista y demás, con algunos de sus hijos. Y sí es verdad que este tipo de cosas, pues yo no sé si hay un factor genético, pero si no hay genético, desde luego hay esta expresión de que se mama, ¿no? Es decir, si tú en tu casa tienes vínculo con la cultura, con el conocimiento, con la música, pues no es lo mismo que si de repente cuando ya tienes 16 es la primera vez que escuchas algo con fundamento, ¿no? Y seguramente que esa saga, ¿no? De gente del rock, como es el caso de Maxi, o de hecho de los primeros grupos de rock que hubo en Lanzarote, en el que estuvo Maxi Ferrer, o en este caso de la canción más lírica o más, ¿no? Más de voz, como la tiene de hecho Beni Ferrer, pues seguramente que algo tendrá de influencia materna en este caso. No sé si tuviste oportunidad de conocer a la madre o... No, a la madre de vista, ya, quien a los sí hijos, me conozco imagino que es sí, a los alguno de hijos, ellos. sobre todo a Beni y a Mariola. y a Maxi. Ah, Max. Y a Maxi, a Mariola no Mariola la conozco más que se tanto. parece, estaba viendo una foto ahora y era la que más se parece físicamente Sí. a la madre. Bueno, yo ante todo mandar el pésame, por supuesto, a los hermanos. Se nota que la madre para ellos ha sido un referente muy especial y además es una familia que yo creo que también la madre lo debía ser, pues una persona especial para su época. Dedicarse al mundo del espectáculo, del canto, etcétera, no es lo habitual. Yo a mí esas familias que no son normales me gustan, normales entre comillas, me refiero a que no siguen los cánones habituales, no son convencionales. Y luego tienen una cosa, aparte que efectivamente Beni canta muy bien, también Maxi es un showman de primer orden, ¿no? Después son agradables. Y eso que ahora tal, pero yo a Maxi que lo conocí Sí. de muy joven, yo siempre se lo decía que es una pena que Maxi no haya ido a Madrid Es que con yo creo 18, que 19 tienen años. bastante talento, Porque todavía sí, en aquel entonces, sí. después ha hecho también programas de televisión en esta televisión y en otras, y realmente tiene un talento especial, ¿no? Sí, y sus tienen propios talento. vídeos que manda cuando va de sí, viaje sí, y tal, muy tiene- gracioso. siempre Es un- marca... aparte de la música, es un comunicador nato, Comunicador. o sea, tiene Sí, esa sí, capacidad sí. de Es como llevar una mensaje. inteligencia artística que no todo el mundo tiene, ¿no? Esa fase. A mí me parece además que son personas muy agradables, bastante humildes, gente que además cuando te los encuentras, o sea, te gusta estar con ellos, porque además te hacen la vida agradable, tanto cantando Sí, sí. como incluso haciéndote reír y entreteniéndote, ¿no? O sea, me parece... Por cierto, que ellos formaron un grupo, yo quiero recordar que se llamaba La Perla, y una de las canciones, precisamente La Perla, creo que se llamaba, la canta creo que todos ellos, pero Beni es la principal. No sé si podemos escuchar, porque estamos viendo antes imágenes, es un vídeo que ha mandado la familia a sus amigos en las redes sociales. Bueno, pues este era el vídeo. En este caso, hay otro vídeo, y hay efectivamente, otro vídeo donde que canta La cantan, Perla, sí, no era muy, este, muy bonito. no era este, que era el que yo quería Sí, poner, sí, era sí, el que sí. se veía, pero este es el que ha mandado la familia a sus amigos en las redes sociales para despedirse de su madre. Y fuente de inspiración sería, porque yo estaba ahora dándole vueltas a cosas que he hablado con Maxi Sí. y tal. En el año 1983, y lo busqué, efectivamente es así, en el año 1983 sacan su primer single, su primer canción en Sí. solitario del grupo Maravallas Band, Sí. y la canción se llama Mamá, córtame el queso, y ahí estaba tanto Maxi como Beni Ferrer, o sea que algo de inspiración, pues si a la Sí, madre la sí, nombra sí, incluso en una de sus primeras canciones, pues mira, ahí está. Y después una gente que ha defendido siempre el argot canario, la cultura canaria. Sí, dándole una vuelta hacia la modernidad y la efectivamente, pero transgresión, no pero- el clásico cultura del folclore, sino dando un punto más Sí, de sí, avance. exactamente. Y lo que es siempre importante para ir mejorando. Bueno, pues aquí darle un sentido abrazo a toda su familia, tanto a Beni como a Maxi, sobre todo, que es el que más, con el que más hablo, pero también a Mariola, que también conozco bien. Pues nada, desde aquí, en definitiva, decirles, por cierto, porque para que lo sepa todo el mundo, que el entierro será, el velatorio se celebra a partir de las 5:30 de esta tarde en San Bartolomé,
para todas aquellas personas que quieran darle el último adiós. Y mañana miércoles será la misa en la iglesia de San Bartolomé a partir de las 12 del mediodía. Bueno, y también, por cierto, ayer 2 semi-ahogados en la isla de Lanzarote. Uno creo que era por la zona de, no me quiero equivocar, pero creo que uno era en la zona de Playa Blanca y otro puede ser en la zona de Puerto del Carmen. Pero bueno, en definitiva, uno de ellos bastante grave por lo visto. Era un buzo que estaba buceando, sí, efectivamente, uno en Playa Blanca y otro en Playa Chica, no me equivoco porque estaba hablando de memoria. Y hay que tener mucho cuidado, es verdad que en una isla donde hay mucha gente bañándose todos los días, pues es normal que surja algún accidente, pero insistimos, hay una plataforma que se llama 1500 kilómetros de costa, que habla de que Canarias tendría, y es una cosa que yo antes de existir eso creía, ¿no? Cuando yo echo de menos muchas veces, sobre todo en playas muy turísticas, la vigilancia, ¿no? Es verdad que hay, pero a veces hay un tío, una persona sola en una playa de 500 metros, ¿no? Y eso es muy difícil para evitar una Habría que mirar, vivimos del turismo, claro. Y vivimos, también para nosotros es bueno tener vigilancia. Y habría que mirar el índice de accidentes que hay con respecto al número de turistas, al número de ocupación de las playas. El mar, de todas maneras, hay que tener mucho respeto, mucho respeto, porque yo me he visto en alguna también que casi no lo cuento y te vas en un minuto, porque son señor, todo lo hemos visto. Sí. Hombre, Uf, y yo cuando las era, Malvas, mis amigos cuando éramos jóvenes, no te digo. mi madre, o sea, la locura que y que ves que pierdes la vida de la manera más... En un minuto. Y yo pienso que Canarias es una tierra que no, o sea, obviamente, porque no vas a vender un peligro, no vas a ir a Fitura a contar que el mar está de aquella manera, ¿no? Pero, ¿sabes? Muchas veces creo que quienes nos visitan tienen esa imagen idílica, ¿no? De las islas paradisíacas y tal, y no cuentan con que somos unas islas en mar abierto, unas islas atlánticas, unas islas que de repente, que determinados, quiero decir, zonas de la costa son especialmente peligrosas. O sea, yo, por ejemplo, me crié siempre con la idea transmitida por la generación anterior a la mía, y supongo que la anterior y la anterior, tú ten mucho cuidado con la playa de Famara, o sea, incluso con miedo cuando yo empecé a ir de Chinijo solo por mi cuenta. Famara te decían que no fuera. O sea, te decía, pero te vas a bañar en Famara, pero ¿cómo te vas a bañar en Famara? O sea, la gente tenía esa conciencia de que mucho cuidado con aquello. Sin embargo, hoy Famara es una playa, además de extensísima, hiperpoblada, o sea, llena de turismo, y yo no sé si los medios con los que contamos son los adecuados para el peligro que supone. Sí, aparte que efectivamente no hay mucha información sobre eso. Por ejemplo, yo recuerdo al llegar aquí, la playa de las Malvas en Tinajo, que yo vi las Malvas, que aquello era maravilloso, porque no había nadie. Un amigo y yo fuimos a salvar a una niña muy joven, en fin, no de un ahogamiento, pero de un apuro muy grave, precisamente porque las Malvas llega un momento que si está la marea muy buena, engaña. Total, a mí me pasó eso, engaña, que casi porque me cree que te puedes bañar normal y de repente te viene y te llevan 3 o 4 olas, que son las del rebozo que se llaman, y te arrastran y te pegan un taponazo y después encima te arrastran. Deberían estar señalizadas las zonas y bien señalizado diciendo la peligrosidad de la playa, ¿no? Bueno, ayer tuvimos aquí al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una, yo creo que interesante entrevista. El tiempo que teníamos tampoco era suficiente porque tampoco tenía más, bastante hizo convenir, porque tenía un programa realmente muy ajustado por el tema de, hombre, aunque no era en periodo electoral, pero están en campaña ahora mismo todos los partidos, no solo el Partido Socialista. Y bueno, habló de los temas principales, de la vivienda. Le preguntábamos si no había llegado un poco tarde y sobre todo el fracaso que para muchos, sobre todo para la oposición, es Tomás, en que 4 años pues no se haya levantado ni una sola vivienda en una isla que más la necesita, que es la isla de Lanzarote, ¿no? Sí, pero de todas maneras es verdad que este es un problema que viene demasiado atrás, o sea, se ha dejado como si la vivienda no fuese un derecho y como si los poderes públicos, como dice la Constitución, no tuviesen la obligación de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a ella. Llevamos demasiado tiempo, yo no sé ni cuánto, pero 20 y pico años, que en Lanzarote no se construye vivienda. Esta legislatura es verdad que ha tenido determinados momentos, ¿no? Y en parte es excusa, pero en parte es verdad, y especialmente el gobierno autónomo, que ha tenido que lidiar pues, con la cuestión sanitaria, con la cuestión educativa, porque también había que poner al día de la COVID una serie de servicios que teníamos que plantearlos pues, de una manera diferente a como lo habíamos imaginado hasta entonces,
pero sí es verdad que, y en ese tránsito o en ese trance, la vivienda ha sido el gran olvidado. Y cuando ha vuelto el turismo, con el turismo vuelve el alquiler vacacional, con el turismo vuelve la gente que está llegando, sigue llegando gente a trabajar a Lanzarote de manera casi él lo constante. decía en la entrevista. Y todo eso hace que sea impracticable. Hoy leía que ha crecido de manera, no sé, que una parte muy importante de la ciudadanía de Lanzarote dedica la mitad de su salario al pago de la vivienda, cuando cualquier organismo te dice que más de un tercio ya es poner en riesgo tu viabilidad económica de las familias y de la persona. Y tu calidad de vida. Exactamente. Pues sí, habló de eso, en cambio supo sortear bien, creo yo al menos, Gloria, el tema del soterramiento. Sabe que hay el Partido Socialista de Lanzarote tiene una contradicción, y yo se la preguntaba al presidente, en el sentido de que ellos inicialmente apostaban por el soterramiento, incluso cuando Dolores Corujo era alcaldesa de San Bartolomé era más proclive al soterramiento que a consumir nuevo suelo, ¿no? Pero la realidad es que no se sabe muy bien por qué, eso es lo que no se ha explicado mucho, ¿por qué? Porque yo creo que habrá una explicación, y de hecho yo soy de los partidarios, contrariamente a lo que piensan muchos, que vale más tomar una decisión que aplazar la decisión sine die, ¿no? Y al final no hacer nada. Pero sí echo de menos la pedagogía, al menos, de que se desplace a Lanzarote, no al presidente, que el presidente al fin y al cabo es una opinión política, sino técnico, que nos diga, mire, esto es mejor por esto y por esto. A ver, yo, Jorge, lo estuve viendo ayer y la verdad que tampoco me quedó muy claro lo que quiso decir con nada. No sé si lo supo sortear bien. Yo lo que creo es que él sorteó. Vino en precampaña, que apenas tampoco le he escuchado mucho aquí en Lanzarote. Es una persona afable, es una persona que le escuchas. Me recuerda un poco a Fernando Clavijo, el tipo de personalidad, ¿no? Pero sí es verdad que a mí, por ejemplo, hay cosas que no me quedaron claras con respecto, por ejemplo, al tema del soterramiento. Aludió un poco, bueno, pues que eso estaba ya en el Plan Nacional de Carreteras o en el Convenio Canarias-Estado, no me quedó muy claro. Tampoco me quedó muy claro el tema de la vivienda, evidentemente, bueno, pues echó la culpa también a que efectivamente, pues eso lleva un tiempo, también a que no se cede suelo. Con las granjas marinas, evidentemente vino a dar un espaldarazo a la presidenta, para decir que efectivamente va a haber que escuchar a los cabildos, que la cuestión legal evidentemente es muy complicada, pero que en cualquier caso, bueno, pues que se pondrán de acuerdo los servicios jurídicos. Bueno, yo creo que fue una entrevista de pre-campaña absoluta, pero a mí no me quedó muy claro cuál es la posición de nada. Sí eché de menos en la entrevista, la verdad, hablar sobre, por ejemplo, sobre el tema de la pobreza, que recuerdo también mi compañero Tomás lo sacó, es decir, ha sido el gran fracaso del gobierno socialista en esta legislatura, evidentemente, cuando además desde el 2019 ha subido muchísimo la pobreza, se ha situado en la primera comunidad de toda Canarias, no solamente en los índices de pobreza, es también la primera comunidad de toda Canarias de todas las familias que no pueden llegar a fin de mes, y también, según el informe AROPE, que es un informe muy fidedigno y extremadamente valioso, que de la gente que no puede afrontar imprevistos. Eso pues tampoco se tocó. Entonces, claro, son cosas que... Se tocó de manera indirecta. Yo le preguntaba que la oposición... Vamos a ver, por el tiempo también de la entrevista, era poco... No, pero le preguntamos que la oposición había dicho que Canarias estaba, en estos 4 años, ha ido a peor, ¿no? Y él decía que no, que eso era mentira, que Canarias no ha ido a peor, que a pesar de todo se ha podido sortear los peores momentos que se ha vivido, y es verdad que con la ayuda europea estatal, pues el gobierno de Canarias ha podido sortear muchos de los grandes problemas que tiene. Sí, pero es verdad... Es cierto que se han sorteado algunos, pero quedan pendientes cosas que son muy importantes. Pero sí es verdad que más allá de la pobreza, la extrema pobreza o la pobreza, que está en Canarias en el 36 y pico %, es la mayor después de Extremadura, es la mayor de toda España. Sí, es que ha pasado al primer lugar. Para mí, una de las cosas, y se lo he preguntado a otros, en fin, líderes políticos, es que las clases medias, no los pobres, las clases medias han perdido poder adquisitivo. No solo porque ahora mismo las hipotecas son más caras, no solo porque comer, es que ya el comer puede estar ahora mismo en Canarias de hace un año para acá un 15 o un 16% más caro, como mínimo. Eso significa que es el primer gasto que tiene cualquier familia. Claro, pero por eso este informe precisamente te está hablando de que es la comunidad de toda España donde más cuesta llegar a fin de mes. Eso es lo que tú estás hablando, es decir, no solamente habla de la pobreza extrema, habla de lo que está pasando en los sueldos en Canarias. Lo escuché esta mañana, hoy se sacó
sí, creo que es 27.500 euros de media al año, 5.000 euros menos que la media de España. Es decir, oye, aquí Mucho menos está fallando algo de manera grave y sustancial, es decir, hay que meterse con eso, y más se supone un gobierno del Pacto de las Flores donde se autodenomina progresista, es decir, porque los hechos tienen que ir acompañados más allá de las palabras. Ahí es donde se demuestra dónde estás dando el callo, ahí se demuestra dónde estás poniendo tu foco y los destinos de los recursos y el destino de las políticas y la planificación para que tenga que estar toda la población de Canarias y toda la población de Lanzarote incluida en un gobierno que trata efectivamente y que debe tratar de aumentar la calidad de vida y de aumentar el bienestar. Ahí es donde se mide la talla de un gobierno. De todas maneras, yo pienso que el tema de la pobreza, siendo, desde mi punto de vista, o la desigualdad, el mayor problema que tiene Canarias, yo creo que, no sé si los gobiernos han sido conscientes de eso, de que el primer problema que tienen que solventar es el de la pobreza y la desigualdad. O sea, es lo más grave que nos pasa, es seguramente eso. También es hay que decir, no por este gobierno ni por el anterior, pero es un tema estructural complicadísimo, o sea, porque no solo, por lo que acaban de decir, no es un asunto solamente de servicios sociales, vamos a decir, o sea, no es solamente un tema de pobreza extrema que a lo mejor se puede tratar de mitigar, solventar o ponerle por lo menos un parche a través pues, de ese tipo de servicios sociales, ONGs, etcétera, que trabajan con las personas que ni siquiera llegan para comer, sino que efectivamente hay una clase media que antes se podía permitir por lo menos una vida lo más digna posible y hoy en día esa clase media casi ya ha bajado de escalafón hacia la clase baja, ¿no? Y ahí hay un tema de modelo económico, de cómo se reparte el dinero, del negocio principal, que es el negocio turístico en esta tierra, de educación también, o sea, de que muchas veces para determinados perfiles se tiene que buscar a gente de totalmente. Fuera, o hay determinado, yo por ejemplo, y claro, cada uno puede hablar a lo mejor del ámbito que conoce y cada consejería, por eso digo, como es estructural, no es un tema solamente de servicios sociales o del bienestar social, ¿no? De la consejería esa, sino de que todas las consejerías y todas las áreas y luego bajando por ahí de los cabildos de los ayuntamientos tendrían que poner el foco en cómo hacer que la gente llegue a final de mes. Y yo, por ejemplo, en lo que veo de educación, por ejemplo, veo a muchísimas personas que se quedan en el camino sin ni siquiera tener la secundaria obligatoria. Y, por ejemplo, veo que cada vez son más los chicos y las chicas que, por lo que sea, porque están acostumbrados a otro tipo de mundo, que ya no es el de sentarse en una mesa y ponerse a estudiar inglés, matemáticas y lengua, que cuando están en segundo y en tercero van hacia el fracaso. Y hay que buscar fórmulas y programas de reconexión a la educación, formaciones profesionales básicas. En Lanzarote, formaciones profesionales. En Arrecife hay 4 o 5 formaciones profesionales básicas que a los chicos de 12, 13 años que no van a acabar la ESO porque están ahí estancados, a lo mejor no les gustan las 3, y además muy anticuadas, yo qué sé, y a lo mejor estoy tirando piedras en mi tejado. Peluquería, por ejemplo, no da peluquería de hombres, ¿sabes? O sea, es solamente la básica de peluquería no está actualizada, y yo conozco a un montón de chiquillos que tienen ese hate, que les gusta el tema de la peluquería, que se podría ganar dinero con eso, pero la administración no te facilita, a no ser que tengas el dinero para ir a una academia privada. Siempre lo que tú dices, siempre se ha hablado del tema de la formación en Canarias como un eje central y sin embargo no se le ha sabido dar respuesta. Y mira que ha ido dinero destinado a la formación, y mira que pero para la inclusión y en el empleo, es decir, para la adquisición de un empleo, parece como que va por diferentes líneas. Manolo García se lo hacía la pregunta, y uno de los grandes fracasos y asignatura pendiente del gobierno que esté. Exacto, o sea, esto no es que no se ha logrado. Claro, no, realmente es que del empleo que se está generando, que genera la industria turística, que es mucho, tiene que venir gente de fuera. ¿Pero por qué viene gente de fuera? Porque la gente que está en el paro aquí no tiene la formación para poder ocupar esos puestos. Y otros, no tienen la formación. No solamente eso, sino que también hay mucha gente, eso son temas muy poco correctos políticamente, que tú estás recibiendo el dinero del paro y a lo mejor vas a cobrar 50 euros más si te tienes que trasladar a esta Playa Blanca. Pero esos son otro tipo de gente. Es decir, hay cosas que son estructurales, ¿sabes? Pero me refiero para ser recepcionista de un hotel, para que ser tienes que tener idiomas, tener una formación aquí esa gente que está en el paro no lo tienen. No estoy hablando ya de la gente que hace chapucillas y tal, que eso sí hay gente que prefiere más estar en el paro muchas veces porque ganan más dinero. Habla con cualquier empresario que busca gente esto y más haciendo chapuza por fuera. Y le cuesta encontrar. Pero yo me refiero al paro que un poco, ahí tiene razón Tomás, estructural que existe en Canarias, que nunca se termina de quitar, y somos de las poblaciones de Canarias, de España, que más paro hay. Por cierto, que el tema recurrente esto de los CAT pues continúa, la guerra entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en torno al canon. Realmente hay un recurso que ha presentado el equipo de Benjamín Perdomo de los centros turísticos, para que lo entienda todo el mundo, el PSOE, para intentar que los centros turísticos no tengan que pagar canon
al Cabildo de Lanzarote. Eso es lo que al menos se refleja en los recursos que presenta a los tribunales, porque la red tributaria le ha obligado a pagar este canon. Para que la gente lo entienda, pues Benjamín Perdomo es de los que creen que los centros turísticos no tienen por qué revertir ese dinero a la sociedad lanzaroteña, sino que se queda para mejorar los centros turísticos, para pues, repartir beneficios a los propios trabajadores, en fin, que no tiene por qué ir a los trabajadores, es verdad, al resto de la sociedad. Es verdad que él dice que hombre, que si hay beneficio y el Cabildo lo pide, pues bueno, se puede llegar a un acuerdo, pero que no es obligación de los CAT, no están obligados, porque cuando se adscribió, o el Cabildo adscribió los centros turísticos a la EPEL, que es la sociedad que lo explota, no había ningún compromiso de canon. Yo, viendo las notas de prensa y demás, creo que allá han llegado a un punto de una desconexión con respecto a la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Porque se están metiendo, y es lógico, ¿no? Ellos sí lo conocen porque están ahí en temas legales, jurídicos, fiscales, red tributaria, EPEL, adscripción, no sé cuánto. Vamos a ver, yo creo, o lo que le importa a la gente, o lo que yo creo que nos debería importar a todos, que es una cuestión estrictamente política, más allá de lo que al final la ley permita o no hacer. ¿Para qué están los centros turísticos? O sea, ¿cuál es la mejor política con respecto a los centros turísticos? Y además la más progresista también, y la más social también. Pues que el dinero, o sea, ¿y para qué fueron creados? Para que el dinero que entra a través del turismo, o sea, nuestra ecotasa, que a veces se habla a nivel canaria esa es nuestra ecotasa. Del turismo, nuestra ecotasa se llama Centros de Arte, Cultura y Turismo, la que tenemos, la que es perfectamente lógica, entendible por todo el mundo y la gente la paga con gusto. Que es que cualquier persona que quiera ver un espacio protegido, natural, emblemático de Lanzarote, Jameos del Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Río, etcétera, etcétera, paga un dinero. ¿Para qué es ese dinero? Digo yo, ¿qué para esta isla? O sea, para la cantidad de cosas que se pueden hacer, que se tienen que hacer, proyectos sociales, etcétera, y para eso, más arriba, más abajo, no lo sé, pero lo que no podemos es estar en una batalla jurídica para evitar pagar eso. Mientras se dice al mismo tiempo que ese dinero puede ir para otros fines, como por ejemplo que se lo repartan los trabajadores de los centros sin ni siquiera... sin ni siquiera que sirva como, digamos, como complemento a una productividad específica del trabajador, que yo eso sí lo podría entender, ¿no? Que si usted da el callo, ¿no? Pues, pero a veces, quien lo dé. Claro, a quien lo dé, porque muchas veces es verdad que en la empresa pública se da esa circunstancia de que como hagas lo que hagas, te vas a cobrar lo mismo, que eso lo gasta yo, que a veces me aslomo y digo, coño, al final del mes cobro lo mismo. Toma, y eso puede estar bien. Eso que tú has dicho es que me alegro que tú lo digas, porque todo el mundo considera que tú eres un hombre progresista, yo lo considero y por eso está en esta tertulia. Pero es verdad que a veces nos cuesta decir las cosas, Oiga, yo creo que en cualquier empresa el incentivo a la productividad es necesario, claro. Es necesario. Pero y luego todas las mejoras que sean posibles y necesarias, y para eso están los sindicatos, que consigan, porque a mí cuando dicen, no, un camarero cobra no sé qué, bien, a lo mejor el problema está en lo que cobran algunos camareros por fuera de los centros turísticos, no el de los centros turísticos, pero las mejoras tienen que ser de carácter laboral, desde mi punto de vista. Sí, pero o sea, tiene que ser que por eso yo creo que algunos sindicatos incluso se han salido de este acuerdo que pretenden firmar, porque dicen, oiga, póngamelo usted clarito, o sea, mejora realmente, pues no sé, en complemento de esto, de lo otro, de lo que sea, pero digamos, venderlo todo a la posibilidad de que los centros tengan una ganancia extra y que además sea a escote, o sea, todo el mundo lo mismo, pues no, la verdad es que no. Realmente no eso está ocultando y eso se lo han dicho a ellos. Esto es una paga extra que se le quiere dar a los trabajadores de los centros turísticos. Pero yo no sé ni siquiera si será legal, o sea, porque de verdad, no sé yo si la penicilina no estará ya más que inventada. Quiero decir, si ninguna empresa pública, mira tú si no habrá gobiernos progresistas por todo el Estado, si ninguna existe este tipo de ganancia, o sea, de repente de reparto del beneficio, es que a lo mejor la fórmula no es esta, que la fórmula tiene que ser una fórmula laboral, bueno, o un plus a la productividad, que me parecería bien. De hecho, Gloria y Tomás, Intersindical Canaria, que antes era el mayoritario en el comité de empresa, defiende tu tesis, que ellos no están a favor de ese reparto de beneficios, que claro, que los trabajadores le han metido, ellos lo consideran que, eso te lo dicen de récord, un caramelo, y que han caído, pero que realmente eso no es, y aparte que puede ser mal visto por la sociedad, además no es real. De hecho, Pedro Sanginés, si me permite, Gloria, antes de que tú hables, vamos a oírlo porque Pedro Sanginés dice que esto todo es un engaño. Vamos a ver por qué dice esto del engaño. Además que también dice que también Benjamín Perdomo lo que no quiere pagar el canon para que dé beneficio y tener más posibilidad de él de manejar el dinero de toda Lanzarote.
El portavoz adjunto del Grupo de Coalición Canaria del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, ha denunciado que la presidenta de la primera Corporación Insular, Dolores Corujo, y el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Benjamín Perdomo, intentan eludir el control del área de intervención de la corporación, mintiendo a los ciudadanos y a los tribunales, como demuestra el recurso contencioso administrativo de los CAT con la red tributaria y las propias bases de presupuestos del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué lo dice aquí? Este es el recurso que presentan los centros turísticos mientras a la ciudadanía le cuentan que quieren pagar el canon vinculado a los beneficios. Lo que dicen en los tribunales es que la inscripción es gratuita, que debe ser gratuita, que es ilegal, cualquier otra cosa. Y cierto es que la inscripción en sí misma y los estatutos no establecen un canon, pero el Cabildo sí es soberano para adoptar acuerdos ejecutivos en sus presupuestos, como lleva haciendo desde hace 20 años hasta que don Benjamín Perdomo ha llegado a los centros turísticos y esto se ha cuestionado. Tal es así que ya en el 2022 pusieron 0 euros de canon, ejecutando lo que en realidad piden en los tribunales, aunque a los ciudadanos les cuenten otra cosa. ¿Para qué? Para huir del control previo de la intervención y gastar todos los recursos desde los centros turísticos sin ese control. Añade Sanginés que están mintiendo a los trabajadores y además duda de la legalidad de esta praxis. Falta de acuerdo expreso estatutario es en realidad la totalidad de los beneficios de los centros turísticos debieran ir a su propietario, al Cabildo de Lanzarote, es decir, al pueblo. Nosotros además creemos que les están engañando porque el propio Benjamín dice que se repartirán beneficios entre los trabajadores una vez se haya pagado el canon. Claro, en 2022 pusieron 0 euros de canon cuando tenía 5 millones de euros de beneficio, nada para el Cabildo, pero el gobierno puede, este u otro, en cualquier momento, decidir que el canon sea de 5 millones de euros, con lo cual pasa a ser gasto y no hay beneficio, por lo tanto nada que repartir. Eso por un lado, que está al albur de la voluntad política de ese acuerdo, y por otro, yo dudo mucho de que sea legal que una empresa que no es un hospital ni un colegio, es un negocio que genera pingües beneficios, sus beneficios puedan ir a alguien distinto a su propietario, como si de accionistas se tratara, me estoy refiriendo en este caso a los trabajadores, ¿no? Lo único cierto, ha manifestado el portavoz nacionalista, es que los centros turísticos están adscritos a la EPEL por acuerdo del Cabildo y así está contemplado en sus estatutos sin que haga referencia alguna al canon. Bueno, Gloria, no sé lo que te parece, porque tenemos que ya a nuestro invitado, tenemos a Óscar Noda esperando. Bueno, yo suscribir un poco lo que se ha dicho aquí sobre la mesa, ¿no? Y más allá de las argucias legales y tal, que muchas veces el espectador que está fuera, entre el canon, entre tal, pues no te enteras. Yo creo que aquí hay que decir una cosa importante, y es que se está pervirtiendo el espíritu para el que nació los centros turísticos, que es para que reviertan toda la ciudadanía de Lanzarote. Y además se está haciendo de una manera que es poner en contra de los trabajadores de los CAT. Es fácil, siempre hay, más es que está, vamos, esto es más viejo que la historia, es decir, vamos a poner que todo el mundo odiamos a los trabajadores de los CAT, cosa que no es cierto y creo que hay que volver a repetirlo una y otra vez, pero lo que están tratando es de, yo lo he escuchado muchas veces a los mismos socialistas, a gente, a cargos públicos, ¿no? A ellos les gusta mucho utilizar la palabra obsceno, pues esta es la palabra, que tú puedas simplemente pensar en beneficiar y en dar privilegios a un sector de toda la población de Lanzarote, que son los trabajadores, e insisto, nadie está contra los trabajadores, sabiendo cómo está la situación en Lanzarote con el empleo, sabiendo las diferencias enormes abismales. Primero, que tienen algo que no tiene el resto de las personas, que es la seguridad en su trabajo. Tú sabes que vas a cobrar todos los meses, tú sabes lo que es para un trabajador o para un empresario, pequeño empresario, dormir todas las noches y no sabes cómo vas a poder pagar a todas esas personas. Es decir, cuando tú ya tienes esos derechos y les das más derechos solamente a un sector, eso se llama privilegios, eso no se llama derechos. Y esto, yo estoy segura, no estamos atacando absolutamente a nadie. Y yo apelo también a tener más conciencia social. Lo que está pasando en Lanzarote, ese dinero tiene que revertir en toda la isla de Lanzarote. Y creo que ese espíritu no lo podemos perder, porque entonces lo que estamos es gobernando para unos pocos y solamente para los que nos van a votar. Y eso no me gusta, estoy viendo cosas, es decir, uno está para gobernar para todos, para ver todos los sectores de la isla, y resulta que estás haciendo algo que va en detrimento de la mayoría. Reviértese en donde tiene que estar, porque hay mucha gente necesitando y pasándolo mucho peor que precisamente los trabajadores de los CAT, a los que aprecio, respeto y me parece
que aquí no hay atacando nada, pero eso, ellos sí quieren que eso es lo que, y que eso cualquier es lo que demócrata parezca. tiene que, ya no solo un progresista, sino un demócrata, tiene que intentar que cualquier negocio público, si es además vinculado al turismo, ¿no? Que no es sanidad, que no tiene que tener sino en este caso vinculado al turismo, revierta en la sociedad. ¿Y cómo revierte en la sociedad? Claro, es que tienes... O sea, quiero decir, ¿qué es esto de que centros turísticos ahora es quien da las subvenciones? ¿Acaso los CAC tiene que tener técnicos, o sea, tiene que saber los CAC qué asociación? Es un instrumento. Exactamente. O sea, es un instrumento, para eso ya nada existe más. bienestar social, con sus técnicos, con sus trabajadores sociales, para ver si va para Sorana, que creo que no recibe ninguna, pero bueno, da igual, para AFOL o para el otro, y para eso hay una consejería de cultura que sabe qué proyectos culturales son los de calidad. O para creación de empleo, o de la mejora del empleo. Sí, pero lo que quiero decir es que creo que lo que se está haciendo es utilizar el ente para repartir de manera mucho más subjetiva. Más graciosa. Exacto, más subjetiva que lo que puede hacer porque un técnico. tienen menos control. Y con Exacto, unas porque, elecciones claro, dentro de un mes. Claro. Porque tienen menos control. Pero bueno, en cualquier caso... Porque sacó una nota de prensa diciendo que no quieren que se dé Sí. dinero a las asociaciones y a las murgas. No, las murgas sí, pero será con unos criterios, ¿no? Y los criterios tendrá que ser el área con sus técnicos y con la intervención del Cabildo, que es el funcionario que está habilitado para controlar los dineros. El legítimo representante del pueblo de Lanzarote es el Cabildo de Lanzarote, no son los CAC. La compra de voluntades siempre ha existido, pero en política, por desgracia, Tomás, pero es evidente que mucho de esto tiene todo este tema. En cualquier caso, insisto que aquí para mí el grave problema, y he hablado con economistas de este tema, no es que ahora se le reparte el beneficio, porque esto puede ser como una trampa, ¿no? Una trampa entre comillas, es decir, va a estar al albur de la voluntad política del que esté. Si quiere cobrarle, como decía Pedro Sanginés, 5 millones de euros de canon, pues tendrá que pagar 5 millones y se quedará en pérdida, y entonces no podrán repartir nada, y si quieren darle dinero, pues en vez de pedirle 5, le pedirán 2. El canon es el reparto como dice para Tomás, toda la isla. eso en tipo es un medio disparate, desde el punto de vista, hasta me refiero organizativo, y del propio convenio, por eso y el propio trabajador, Canario, yo quiero saber lo que cobro, no lo que luego el Cabildo diga que beneficio que es, en función de lo que el Cabildo decide llevarse, luego tengo... Mire, yo... De hecho, Tomás, la verdad, solo 103 personas votaron a favor y 68, estoy hablando de memoria, en contra de ese propio convenio. 68 es más de la mitad, es decir, más del 50% no estaban de acuerdo, posiblemente porque no ven nada claro este asunto. Vamos con el alcalde de Yaiza, Óscar Noda. Bueno, pues ya está aquí el alcalde de Yaiza y también candidato a la alcaldía en las próximas elecciones, en este caso por UPI y Nueva Canaria. No sé si se presenta con esta sigla, alcalde. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿En Yaiza también se presenta como Nueva Canaria? En Yaiza somos Unidos por Yaiza, UPI nada más. Solo Unidos por Yaiza. Sí. Efectivamente. Pero que también, se me olvidó decir, candidato al Cabildo por Nueva Canaria, UPI, en este caso. No, ahí es Nueva Canaria, Ahí solo es Nueva Canaria. Bloque Frente Amplio, Bloque Canarista. Vale. Bueno, alcalde, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues bien, intensa. Por Yaiza, digo. Intensa, pues sí, por supuesto. Pues, ahora estará a tope, me imagino, ¿no? A tope total. Pues bueno. ¿Ya ha hecho algún meeting, alguna todavía no? No, lo que hemos estado realizando son las reuniones con los pueblos, es verdad que como partido, para ver un poco las inquietudes, las quejas, las propuestas que puedan tener y al final luego elaborar nuestro programa electoral, que bueno, pues tenemos siempre ya algunas cosas claras, ¿no? Pero luego hay que añadirlas, así que, pero bien, compaginando un poco con la gestión municipal también y así, pues bueno. Ahora vamos a entrar en el tema de Yaiza, en temas concretos, pero antes de nada, precisamente hay una encuesta, está siendo muy comentada en los ambientes políticos. Usted me acaba de decir, os de récord, que todavía no la ha podido ver. Ver con detenimiento no, esta mañana pero sí le han comentado algo. Que efectivamente Nueva Canaria saca muy buenos resultados en el Cabildo de Lanzarote, incluso que se puede obtener entre 1 y 2 consejeros. Bueno, es verdad que las encuestas son y de aquí al final pues puede pasar de todo, ¿no? Yo creo que, hombre, contentos con esos resultados previos, pero sí es verdad que incluso en la calle pues la gente, por lo menos hacia mí, ha venido con buena predisposición, incluso apoyando la iniciativa y demás, pero bueno, al final tienen que, como digo yo, lo verdaderas encuesta definitiva es la del día 28 y ahí se verá, pero bueno, contento porque yo creo que estamos haciendo un trabajo y con unos proyectos claros
para poder ser por lo menos la alternativa que dé cierta estabilidad también, y más si comparamos o vemos el plan o por lo menos la idea de la filosofía de gestión en Yaiza, pues trasladarla, que sería mi idea, por supuesto, trasladarla a nivel insular, pues yo creo que puede dar, o vamos a intentar dar los mejores resultados posibles y buscar, ya digo, una estabilidad que permita gobernar. Ahora dejo a mi compañero por si quieren preguntar algo de esto, pero lo que no le gustará al alcalde, me imagino, es que ya el propio periódico de Canarias 7 intuya que el gobierno de Dolores Corujo, que es el mayoritario según esta encuesta, pues le hacen falta pactos, ¿no? Y da casi por sentado que el pacto tiene que ser con Nueva Canarias y Podemos, ¿no? Y eso usted ha dicho más de una vez que eso no está ni hablado, ni cerrado, ni nada. No, vamos a ver, por supuesto que no se cierran puertas, eso está más que claro, y además yo soy una persona que me gusta y soy proclive a sentarme con cualquier formación política, pero sí que no hay nada cerrado, y por supuesto que nosotros vamos con nuestras cosas claras. Y sobre todo en el tema de bienestar social, nuestro pilar fundamental y que tendrán que aceptar lo que quieran pactar o hablar con nosotros es el concierto social, ¿no? Y hasta el momento el Partido Socialista pues, no lo está aplicando o no aboga por aplicarlo. Por tanto, cerrado no hay nada, vamos a ver los resultados que salen y ahí ya nos sentaremos con quien nos tengamos que sentar. Tomás, si quieres algo sobre esta encuesta, ya entramos. Yo creo que los datos que da Canarias 7, siendo una encuesta, ¿no?, son verosímiles, o sea que seguramente va a haber un empate casi entre Coalición Canaria, como ya lo es que, vamos a ver, han pasado 4 años y la isla sigue siendo la misma, en el sentido de que la gente que va a ir a votar a lo mejor tiene ya algunas cosas claras, ¿no? Y parece que Coalición Canaria y el PSOE tienen unos resultados similares, le da uno más al Partido Socialista que a Coalición Canaria, pero puede estar, y fue más o menos así. Y luego aparece luego el Partido Popular, pero ninguno con mayoría absoluta y además con unos pactos que van a ser muy... o sea, que va a haber que armar ese puzzle, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de que el Partido Socialista pacte con lo que le dan a Nueva Canarias, que son 2, tampoco le daría 8, 9, 10, le faltarían otros 2, que Podemos parece que va a sacar solo 1, en fin, va a estar complicado. Y yo ¿La mayoría absoluta cuánto es? ¿13? 2. O 12, ¿no? Con Nueva, si saca 9, son 2. 2 serían 11 y con Podemos daría. Ah, sí, claro, con la horquilla más alta, sí, con la horquilla más amplia sí coincidiría. Pero de todas maneras, por ejemplo, yo le pregunté la vez anterior que nos vimos aquí si esas directrices las va a marcar el partido a nivel autonómico, porque ahí si se dan pactos en cascada, pues a lo mejor usted sí se ve obligado a firmar un pacto o no, si eso se va a decidir más en Lanzarote. Y luego, ya que hablaba de lo del tema del proyecto social que tiene, que además creo que es su número 2, además es experta en esa cuestión, ¿no? Es trabajadora social. Que por dónde va también ese asunto, porque efectivamente uno de los frentes en los que ha tenido cierta conflictividad el Cabildo de Lanzarote en estos últimos 4 años ha sido el tema social, sobre todo con asociaciones que llevaban determinados servicios. Sí, efectivamente, Daisy Villalba será mi segunda en la lista. Es toda una profesional, a nivel técnico tiene una formación pues muy completa, trabajadora social, haciendo enfermería, conoce porque ha trabajado de forma transversal desde ayuntamientos hasta cabildos, delegación de Gobierno Canarias y sobre todo en distintos ámbitos, desde discapacidad, desde mayores, desde violencia de género. Entonces conoce muy bien lo que es el ámbito del bienestar social y sobre todo conoce muy bien las deficiencias que podemos tener a día de hoy en la isla y conoce muy bien el concierto social y también tiene o ha tenido y sigue manteniendo, por supuesto, muy buena relación con las ONG. Entonces yo creo que es el perfil idóneo para ser la mejor consejera de bienestar social que podemos tener y eso, por supuesto, va a ser, ya digo, uno de nuestros pilares para sentarnos y eso se te va a tener que respetar porque creo que el concierto social, y más cuando lo explica ella, que ya digo, en media hora que he estado yo con ella, me lo ha dejado bastante claro aquí y la verdad que quedó muy claro. Y lo tiene bien controlado, es el marco jurídico que nos permite trabajar o que va a permitir dar seguridad a esas gestiones, cumpliendo también, por supuesto, con las leyes, pero también que lo hagan pues ONGs o grupos de personas que lo han venido haciendo durante mucho tiempo y que conocen muy perfectamente el funcionamiento de esos servicios y sobre todo quiénes mejores que los propios familiares de las personas que están ahí para poderlo llevar con todo el cariño y con toda la voluntad del mundo, ¿no? Gloria. Pues pareciera por lo que está diciendo que su socio preferente sería Coalición Canaria, que ha apostado claramente por el concierto social en el Cabildo de Lanzarote. Es más, el Partido Socialista ya claramente ha optado por otra opción, ¿no? En este sentido, ¿qué tiene que decir a los que dicen que votar a
a Óscar Noda en Yaiza es votar al Partido Socialista. La verdad es que no se sabe, o yo por lo menos no tengo recuerdo de quién va por el PSOE a Yaiza. Parece que ustedes han como usurpado un poco la marca blanca del Partido Socialista en Yaiza. ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, yo creo que eso son estrategias del resto de partidos por nerviosismo, por puro nerviosismo, porque están confundiendo el que un alcalde tenga una buena relación con una presidenta de un cabildo, sea quien sea, porque creo que es mi obligación tener esas buenas relaciones, porque hay recursos que pueden llegar y que no tenemos con los municipales, y creo que a fin de cuentas, y más viendo la trayectoria que ha sufrido Yaiza, que no ha tenido una ayuda tan directa desde un cabildo, de un gobierno de Canarias, que se haya conseguido eso, yo creo que eso es bueno para el municipio. Independientemente de eso, por supuesto que yo creo que una estrategia de desvirtuar, de confundir, porque desde luego nosotros vamos con nuestras ideas claras. En Yaiza somos un partido localista, independiente, que ha mantenido su independencia, que ha mantenido su filosofía de trabajar por el municipio, sin entrar en conflictos políticos, y para muestra un botón, intento de moción de censura precisamente de nuestro socio Coalición Canaria, y ahí pues nos mantuvimos con cabeza fría. Creo que un municipio no está para tener inestabilidad, sino todo lo contrario, además que no tenía sentido ninguno. Y ya lo demás que ha pasado, yo creo que hemos estado centrados en lo que tenemos que estar centrados, en resolver los problemas, en los vecinos, y eso es lo que queremos hacer a nivel insular, teniendo en cuenta que pues bueno, siempre han habido inestabilidades en este cabildo, y creo que bueno, podemos ser la alternativa para dar esa estabilidad, dar esa confianza, dar esa seguridad, y a partir de ahí pues bueno, pues sentarnos, dialogar y sacar proyectos, que hay muchos proyectos bloqueados que no salen, problemáticas del agua. Hablaremos de eso, don Óscar. Por cierto, ayer tuve aquí al presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, y dijo una cosa que viene diciendo hace ya bastante tiempo, no solo lo ha dicho aquí, que es que el Partido Socialista en Fuerteventura y el Gobierno de Canarias apoyan al Partido Socialista en Fuerteventura en el tema de los famosos hoteles que están en Corralejo. Como usted sabe, hay 2 hoteles que están en zona de costa, además de estar en un paraje natural, y él es partidario de mantenerlos en pie, entre otras cosas porque ya llevan años construidos, y también defendió el empleo. Son, dice, 400 empleos lo que generan esos hoteles. Digo esto porque aquí el Partido Socialista tiene otra opinión muy distinta con respecto a los hoteles de Playa Blanca, ¿no? Y está a usted incluso presionando en su día, ahora parece que menos, pero para intentar que tiraran un hotel, que era el Hotel Papagayo. Mira, vamos a ver, aquí en cuanto a los hoteles o la regularización urbanística, no es cuestión de gustos con todo el cariño de Ángel Víctor como presidente del gobierno, mío como alcalde, o de la presidenta del Cabildo. No es cuestión de gustos personales de cada uno, sino que hay unas leyes, hay unos planes, unos planeamientos que hay que cumplir. Sí. Por tanto, si cumplen, que es lo que he defendido yo siempre, si cumplen y las propiedades tendrán y habrá que darle la oportunidad de que demuestren que cumplen, se tiene que resolver, se tiene que hacer. Y si, desde luego, ni el presidente del Gobierno de Canarias ni nadie se va a saltar una sentencia si viene y dice que hay que derribar. Pero hasta el momento, insisto, ninguna ha llegado que haya que derribarlo en su totalidad, y lo que plantean es derribar, en el caso del Papagayo Arena, era ese acceso. Si, insisto, si de ahí para allá el planeamiento se cumple, que es lo que nosotros hemos abogado por eso, y es lo que hemos siempre defendido, y que no se extralimite las consideraciones, las interpretaciones y demás, sino que para eso hablan los técnicos, hablan los juristas y hablarán los juzgados. Y lo que determinen pues se aplicará, igual que lo hemos hecho, ya digo, con otras instalaciones hoteleras que incluso ya tienen hasta orden de derribo, o que presenten proyectos de derribo y no lo han hecho. Recuperación de zonas verdes ocupadas, como puede ser el Quicolán precisamente, hemos llegado hasta el desahucio forzoso, se ha recurrido, hay medidas judiciales, y cuando se resuelven pues se tomarán las medidas. Pero desde luego... yo lo digo por la contradicción que al menos a mí, que me resulta, ¿no?, que aquí haya tanta presión contra unos hoteles que más allá de que se haya podido construir mal algunos de ellos con irregularidades, son hoteles que llevan ya construidos pues 15 años, que tienen ya muchos de ellos, pues me refiero a trabajadores también, igual que en Fuerteventura, y allí hay una presión por intentar salvarlo, y aquí hay un intento de tirarlo, ¿no? No digo que, como bien dice usted, yo creo que lo que hay que hacer es respetar lo que digan los tribunales de justicia sobre este tema, ¿no? Por una de las principales banderas, ya entro de lleno en Yaiza, alcalde, que usted tiene en esta legislatura es sin duda la ciudad deportiva, que era muy necesaria en Yaiza y en Playa Blanca, que es donde se está construyendo. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, pues va avanzando. Sí es verdad que, bueno,
como toda obra, pues ha sufrido los retrasos habituales por los incrementos de precios, los retrasos en el transporte, las revisiones de precios que nosotros ya incluso llevamos una a cabo, que fue la del 2021, y creo que hemos sido de las pocas administraciones públicas que ha resuelto una revisión de precios. Siguen avanzando, están instalando lo que es el parqué de la cancha principal. La piscina prácticamente está lista para hacer las cargas o las pruebas de carga de agua, y sobre todo ahora están más bien continuando en la parte de fuera, en los exteriores, las mejoras, hay una cancha de fútbol 8, un parque de calistenia. Y bueno, pues lo que estamos ahora nosotros es avanzando, actualizando más bien a la hora de lo que sería luego la gestión de esa instalación deportiva. Tanto porque eso lo va a llevar después, me imagino que se sacará concurso. Se ¿no? sacará concurso como concesión, y entonces estamos viendo, pues bueno, actualizando. De hecho, pues ahora mismo estuvimos casi 2-3 horas en una reunión viendo la actualización del estudio de viabilidad, el estudio económico, de lo que pueda llevar, de lo que pueda suponer. Estamos redactando un proyecto incluso para colocar placas solares en la cubierta para incluso mermar los posibles costes energéticos, o aprovechar esa superficie para poderlo para poder sacar las energías renovables. Estamos a punto de presentarlo en una línea precisamente de los fondos europeos del Gobierno de Canarias, y bueno, pues es verdad que creo que es una obra importante, es una instalación que nos va a dar ese plus tanto a los residentes para que tengan unas mejores prestaciones en cuanto al servicio. La piscina, desde luego, es lo novedoso, pero también al turismo deportivo, con pruebas que se han ido afianzando en el municipio, y esas pruebas que al final pernoctan, tienen una media de pernoctación de varios meses, y pueden entrenar perfectamente en esas instalaciones, ¿no? Así que bueno, yo creo que va avanzando, esperemos que termine en cuanto antes, y mientras pues sacar la licitación de esa concesión, que ya digo, llevará pues informes previos, exposiciones públicas, y será un poquito largo. Algunos dicen, don Óscar, que no va a poder usted inaugurarla antes de las elecciones. No, a ver, yo eso ya lo tengo asumido que no. Desde luego lo inauguro yo, no, creo que queda en el municipio, y bueno, sería un orgullo tenerlo y que funcione de la mejor manera posible. Lo digo de broma, pero como era una obra importante, sin duda, y yo creo que es muy importante y un acierto del grupo de gobierno el que haya hecho ese proyecto. Otra de las notas de prensa que he leído de su formación política y de su candidatura al Cabildo de Lanzarote tiene que ver con el patrimonio, en este caso, achaca usted que el Cabildo de Lanzarote ha mantenido en el abandono al yacimiento arqueológico de Sonsama, y si pensamos en la historia de Lanzarote, tenemos Sonsamas como elemento, ¿verdad?, emblemático del mundo indígena, que es una pena. La verdad que lo de Sonsama es terrorífico, es de terror, que la gente de Lanzarote no podamos visitar con las escuelas, con los institutos, etcétera, el sitio en donde empezó la historia de esta isla. Pero luego ustedes en Yaiza también tienen un espacio arqueológico, en este caso vinculado a la conquista, como es el sitio de Rubicón, el Rubicón histórico. Hay diferencias, porque es verdad que aquello también ha estado abandonado durante muchísimo tiempo, tanto los pozos como el resto de elementos que tienen que ver con el proceso de conquista. Sí, vamos a ver, en cuanto a... Yo creo que los yacimientos arqueológicos hay que darle una cierta continuidad. Nosotros hemos logrado la fórmula que ha sido a través de un convenio entre el Gobierno de Canarias y también gracias en parte también a la voluntad que ha tenido Nona Pereira como directora general de Patrimonio y Cultural, y sobre todo con las universidades. Creo que las universidades tienen unos grandes profesionales. De hecho, profesores de las universidades estuvieron pues, yo era pequeño cuando empezaron las primeras excavaciones y las primeras investigaciones en esa zona, que Antonio es de vital importancia. Martín, que eso debe ser del año 82, 83. Pues más o menos por ahí. Yo soy del 81, pues haga cálculo. Entonces sí es verdad que luego son procedimientos tediosos en los permisos. Yo creo que los permisos a veces se eternizan. Hemos querido hacer incluso algún sondeo bajo el mar en la zona, porque se cree que pudiera haber algún tipo de puerto en aquel momento. Con costas pues hemos topado, al final también medio ambiente, en el caso nuestro, está dentro del paraje natural de los Ajaches, también medio ambiente interviene, patrimonio, sin ir más lejos. Yo creo que tenemos que ir de la mano, en todo esto, volcar esfuerzos, volcar recursos, que así se ha hecho, y la verdad que el orgullo que nos da es que cuando vienen a excavar, vienen con un montón de ilusión, vienen con incluso alumnos de las universidades que están a punto de terminar o se ponen a hacer prácticas. Nos piden voluntarios, también pueden ir voluntarios, y al final la gente pues se impregna de esa historia, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y al final lo ideal, tener pues precisamente un museo al aire libre visitable, eso sería lo ideal. ¿Qué pasa? Que las excavaciones, una vez que las haces, las tienes que volver a tapar
para cuidarlo, para preservarlo. Nosotros ahí en la zona arqueológica de San Marcial hemos pedido incluso poder hacer un vallado un poco más llamativo o un poco más disuasorio, que no sean las piedras que se tuvieron que poner en su momento, pero por normativa del medio ambiente tampoco se puede. Los pozos de agua están cerrados. Claro, se cierran por su conservación, pero también es mucho peso que soporta las estructuras, según nos hablan los expertos en eso. Pero lo bueno sería poder excavarlo todo de una sola vez y dejarlo ya pues con sus pasarelas, con la forma de que se conserve, pero que sea visitable y que sea visible. Porque creo que la gente también lo aprendería a respetar más. Si lo divulgamos y sabemos lo que hay ahí, la importancia que hay ahí, igual que en Sonsamas, por supuesto, Sonsamas se tiene que retomar. Cuando empecé yo el periodismo, ya estoy hablando hace muchos años, 83, 84, recuerdo que con Agustín de la O, el historiador, que estaba siempre muy interesado por el tema de los yacimientos de San Marcial de Rubicón, él incluso cree que el castillo de Lancelot está precisamente allí y nos enseñó una especie de cimientos que creía que podía ser él. Pero es una pena cómo se ha desperdiciado aquí. Son del 86 las excavaciones de Antonio Tejera y Eduardo. Correcto. 86. Pues sí, es una pena porque la verdad que todo eso podría ser precioso y lo que usted estaba diciendo, poner la importancia de lo que hay ahí, ¿no? Claro. Y yo quería hablar sobre empieza la conquista de Canarias, empieza por ahí. Que sí, me parece que tanta dificultad. Y Femé fue, si no me equivoco, la primera diócesis por eso San Marcial. Y que al fin y al cabo nos lo estamos perdiendo todos los lanzaroteños. Sí, ¿no? correcto. Las dificultades que hay para sacar las cosas adelante. Bueno, pasa lo mismo con otro de los temas que en la isla de Lanzarote es uno de los problemas más graves, pero que es la vivienda, y especialmente en Yaiza y Playa Blanca es donde pues hay un problema más grave aún, si cabe, que en el resto de la isla. Entonces, no solamente por la falta de viviendas sociales, sino por la falta de vivienda, o sea, residenciales, de gente que no puede. Me imagino que eso será una de las prioridades que lleven en el programa electoral, imagino. ¿Cuál es exactamente la propuesta ahí? Me gustaría escucharle para saber qué propone UPI para poder fomentar el acceso a la vivienda. Bueno, será uno de los pilares en nuestro programa electoral ahora para estas elecciones, pero ya lo fue en las anteriores, en el 2019, y en lo que va de legislatura, teniendo en cuenta que como ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes no tenemos competencias directas en vivienda, pero sí defendíamos y teníamos claro que nuestro planeamiento disponía de suelo para ceder, en este caso, a la Consejería de Vivienda, al Instituto de Vivienda, para que dentro de esos planes de vivienda que tanto pues divulgaban y publicitaban y que había dinero y que no estuviéramos tranquilos, que poderlo ceder y empezar. Cierto es que pues, se ha pasado la legislatura, iniciamos la sesión yo creo que más de un año, casi dos, tuvimos que pulir detalles. ¿Se ha cedido el terreno? Sí, se ha cedido. Lo digo, Oscar, porque eso me gustaría que lo aclare, porque había gente que le ha echado a usted un poco la culpa de que no se cedió el terreno y tal. Vamos a ver, se cedió y se llevó a pleno en distintas ocasiones. Sí es verdad que luego nos pedían aclarar detalles de superficie a nivel registral, catastral, el propio plan general, y se ha resuelto. Creo que tampoco sea un hándicap como para que no pero me imagino que ustedes no tendrían ninguna pega en ceder el terreno, me imagino. Porque, claro que no, ya digo, hemos insistido, hemos tenido reuniones con la directora general, incluso de vivienda. En su momento nos decía que estuviéramos tranquilos porque en el plan de vivienda estatal tenemos garantizadas 226 viviendas. En esta parcela que hemos cedido caben 126. ¿Qué pasa? Que son procedimientos que yo entiendo que llevan su tiempo, porque habrá que... ¿Dónde está la parcela, alcalde? Estaría en Playa Blanca, zona de Montaña Roja, a ver cómo les digo yo, del colegio, si siguen hacia atrás, residencial del pueblito, pues que está hacia la izquierda, tirándose a la montaña, pero abajo, en la parte más llana, ¿no? Esa sería una de las parcelas, tenemos más, tenemos otras que también podríamos seguir cediendo, ¿no? Incluso llegó un momento en que nos metieron más prisa desde el Instituto de Vivienda porque salió una línea, parece ser, dentro de los fondos europeos que se podía destinar a la construcción de vivienda social, que era, necesitaban parcelas, suelo, que sacaban como a promoción o a concurso o a licitación, venía un promotor y la explotaba, o sea, construía, hacía los proyectos y luego tenía una concesión de 75 años en alquiler social, que al ser en alquiler social también matamos dos pájaros de un tiro porque regulamos un poco el mercado del alquiler de larga duración, que hay muy poco, efectivamente, abajo hay muy poca. ¿Cuánto está un alquiler casas, medio, pues, si se encuentra? Entre 800 hasta 1.000 euros me han llegado a decir que se encuentra. ¿De cuántas habitaciones? Pues a lo mejor 2 habitaciones, 3. Sí, los que son nuevos alquileres todos están por encima de 700 y luego, euros. Pues, los que son nuevos, algunos tienen suerte que han conseguido hace 4 o 5 años, entonces, lo tienen 600. Lo que hemos pedido ahora es eso, también que agilicen esos procedimientos, de que sí, Recife por fin se inicia,
pero hombre, que también lo hagan en ese, por lo menos que se inicien los procedimientos, que llevan ya su Pero por su ejemplo, tiempo. el presidente del gobierno de Canarias presumía, y hace bien, que por fin ya se aprobó en Consejo de Gobierno 130 y tantos viviendas en Canarias, en la zona de, no sé si me dijo Maneje, no me acuerdo. Sí, la cifra es que cuánto hace que se dieron esos terrenos. Sí, entonces, ahí es donde sí hemos echado en falta un poco más de agilidad y es lo que seguimos. Pero me refiero, ¿se le adelantó a Arrecife o es que realmente iban primero ellos? Hombre, lo han cedido antes, eso es verdad, pero, y no sé si además pueden haber cedido los dos a la vez, pero bueno, por lo menos que se hagan viviendas. Yo mismo, hombre, también miro por mi ombligo, ¿no? No se los voy a negar. Claro. Quiero que se hagan viviendas sociales en Yaiza, ¿no? Incluso hay promotores privados que también están mirando parcelas para realmente hacer residenciales para alquiler. De todas maneras, alquiler a mí, o venta, usted pero ya alguna vez aquí ha dicho una cosa, Óscar, que yo creo que coincide con la visión. Ayer lo planteaban al presidente del gobierno, los tertulianos que estaban, que es que más allá de las viviendas sociales, que evidentemente hay que hacerlo porque el parking de viviendas sociales en Lanzarote es realmente lamentable, porque prácticamente desde hace 20 y tantos años no se ha hecho nada. En cambio ha crecido la población y la necesidad de la gente. Más allá de la gente, hay gente que no encuentra vivienda teniendo un sueldo, no gente, digamos, que esté en situación de precariedad, que con 500, 100 euros, sino gente que gana a lo mejor 1.500 euros, que una pareja pueden ganar hasta incluso los dos, 2.500, 3.000, y que están dispuestos a pagar 600, 700 euros por una vivienda, pero es que no encuentran. No, efectivamente, además tenemos un problema independientemente de los trabajos de hostelería que pueda haber abajo, sin ir más lejos, los propios médicos del centro de salud o profesores en el colegio o en el SEO. Se ven a veces complicados porque o bien tienen que vivir fuera del municipio y ya son costes de combustible, son costes de traslado, o bien llegaron a denegar incluso la plaza y buscarse otra porque no había vivienda. No, por eso, pero la pregunta de Óscar es si se puede construir a través del ayuntamiento, promover que personas privadas, promotores, empresas privadas puedan hacer casas, digamos, de un precio para vender a 100, y destinadas a uso 110, residencial, no vivienda sobre vacacional. Todo por el uso, sí. De hecho, nos han planteado incluso, pues, bueno, dentro de un posible plan general nuevo que podamos dotar o cambiar ciertas parcelas de uso para ser residenciales, pero residenciales, no para luego la explotación turística, que eso es el fenómeno de la vivienda vacacional también está provocando esos estragos, ¿no? Porque muchos, para mí no vale todo, no vale una vivienda vacacional en cualquier lado, en cualquier sitio. De hecho, desde la Comisión de Turismo de la FECANDA, en la que soy miembro, se ha trabajado en una especie de reglamento u ordenanza regional que pudiéramos acogernos para regular de alguna manera esa actividad, que por supuesto también puede mover economía, pero también está dejando sin casa o sin vivienda habitual a muchas familias. Yo que teniendo razón en eso también, yo creo que hay que buscar las causas por qué mucha gente se va al alquiler vacacional también. Porque también, yo digo porque yo he ido a la presidenta de la asociación, a Doris Borrego, y tiene también muchas veces razones, es decir, tampoco pueden ahora el que las instituciones públicas no hayan hecho sus deberes en su día, no solo en construcción de viviendas sociales, sino incluso el promover otro tipo de vivienda y se le quiera echar a las familias que a lo mejor tienen una vivienda que después de mucho trabajo, gente que han trabajado los dos para construir una vivienda y luego la quieren sacarle una rentabilidad y se le echa la culpa, que no es el caso de lo que usted está diciendo, pero me refiero a los pequeños, porque yo, por ejemplo, en los grandes tenedores de vivienda sí podríamos hablar sí, tal vez el que arrienda o alquila el propietario debería tener un poco más de, a lo mejor, de cobertura jurídica a la hora de, pues, bueno, lo que se ha oído, ¿no? Porque muchas veces usted sabe cómo dejan cómo cuidan o no cuidan la casa. Tres a un apartamento y después no termina cómo termina el apartamento. Tomás. Otra de las cosas que están de actualidad es el asunto de la piscifactoría, de la acuicultura. Y ustedes en el municipio de Yaiza han tenido, yo creo que la única experiencia que hemos tenido en Lanzarote, que yo creo que por lo mala que fue también es por lo que también estamos diciendo, cuidado que no lo pongan en otro lugar, ¿no? Porque si ya en un lugar relativamente apartado, como era esa zona cercana a Playa Quemada, todos pudimos observar cómo quedó el agua, pues no nos queremos imaginar algo parecido enfrente de las costas más pobladas y más turísticas de Lanzarote. ¿Ustedes qué hicieron? Porque no sé si, creo que sí, pero a lo mejor la gente también se olvida, como ayuntamiento de Yaiza, para evitar que la concesión se mantuviese o que este tipo de actividad se mantuviese en las costas, porque a lo mejor puede servir de guía, y me imagino que les habrán llamado desde otros ayuntamientos, Cabildo de Lanzarote, para intentar que si no lo queremos en otras zonas, ustedes también le den un poco la pauta. Ahí lo que terminó fue la concesión. Ahora bien, pero igual no sé si se podía renovar, podían pedir la renovación. No, vamos a ver, ahí el problema que ha habido en Playa Quemada desde un inicio de cuando se instaló, era otra especie, eran gordes de túnidos, de atunes,
eran menos aulas, eran como unas 8, ahí prácticamente no había molestias, o al menos no nos llegaban molestias ni quejas de los vecinos y los usuarios de la playa ni de Playa Quemada, ¿no? Ya luego se hizo un cambio de especie que normalmente lleva un estudio de impacto ambiental, que no se refleja en la documentación que nos traslada la viceconsejería. Se incrementaron el número de aulas a 53. Han habido multas y demás, pero las aulas han seguido ahí. La explotación ya de dorada y lubina es con pienso, con un elemento más químico que la carnada natural de los atunes. Y luego encima está en una zona muy estanca, no hay corriente ahí, entonces todo ese sedimento, que en otros sitios, en Gran Canaria, hay colocadas, si hubiese estado en otro sitio donde hubiese más corriente, claro, las corrientes al final también impiden que haya un mantenimiento, perjudica el mantenimiento de esas redes y al final, pues bueno, aquí pues, se va buscando la economía procesal, ¿no? Pero también no a costa de los fondos. ¿Qué hicimos nosotros dentro de nuestras competencias? Pues bueno, reclamarles, en aquel momento fuimos el Ayuntamiento y la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca, nadie más se nos unió, para poder reclamar esa instalación. No se consiguió, finalmente se instalaron, pero sí empezamos a revisar que, bueno, que para nosotros no se estaba llevando un buen control de esa actividad por parte de la viceconsejería, que es quien tiene las competencias para revisar eso. ¿Qué es lo que hicimos? Pues intentar, porque también se puso en duda de lo que decíamos nosotros, de que hubiese contaminación o si hubiesen estado haciendo daño a los fondos marinos. Cuando ya digo, habían pues, imágenes y demás, muestras, manchas de aceite que se venían para la orilla. Entonces empezamos a hacer estudios ambientales con empresas especializadas y el primero que hicimos fue en 2016, que ya ahí vaticinaba, ahí pedimos incluso documentación a la viceconsejería. La propia explotadora, la propia empresa, todos los años tiene que hacer planes de vigilancia ambiental, donde ya se avisaba que los fondos había que limpiarlos, se avisaba que se intuían que había una sobrealimentación de las aulas y eso estaba provocando pues, más lodo en el fondo, y todo eso lo tiene la empresa, todo eso lo tenía la empresa y lo tenía la viceconsejería. Por tanto, ahí para nosotros no había un control. Luego hicimos otra actualización en el 17, que más o menos pues, prácticamente decía lo mismo. Hay un cebadal, hay cebadales en toda esa zona que están pues, totalmente contaminados y demostrados. Y ya el último, que para mí fue bastante contundente el año pasado, por ahí por agosto, que ya demostraban que había pues una contaminación. Pero lo que evitó, digamos, alcalde, es que se pudieran permanecer en el tiempo, porque es lo que pretendían ellos inicialmente. Claro, ya luego se acaba la concesión, por efectivamente. En todo ese tiempo, pues la consejería tampoco nos había respondido y poco más que ya decían que eran de los emisarios, poco más de los emisarios de Playa Quemada, que es un pueblo de pocas casas. Sí, sí. Y ante todo, en ese estudio lo que primero preguntamos es si había restos de bacteria E. coli, que es la primera que sale y salta cuando hay algún vertido fecal. Y además los emisarios están mucho más lejos. Y luego se acaba la concesión y tampoco se manda a retirar las aulas, porque se acaba la concesión. No había ni más prórroga, no habían prórrogas ya porque se habían agotado todas. Se judicializa, no sé si alegando que echaron benjamines antes de que se acabara la concesión y por el tema de no perder dinero, pero lo cierto es que estuvieron más de un año y continúan explotando las aulas, ¿no? Creo que ahí hay un control, no es nuestro sistema de pesca. Y por supuesto que sin llamarnos ningún otro ayuntamiento, nosotros fuimos solidarios porque hemos tenido esa experiencia, nos sentamos con las cofradías, nos sentamos y hemos ido a reuniones al Cabildo con otros ayuntamientos y le hemos dado toda la documentación que hemos generado nosotros o que hemos tenido de los estudios, lo que nos pasó la consejería en su momento, porque creo que lo que no queremos para nosotros no lo queremos para nadie. Y eso sin entrar en las familias que trabajen ahí, no tenemos nada en contra de las familias que trabajan en esa actividad, pero sí tiene que haber un control sobre esa explotación. Lo que tengo yo el control es sobre el tiempo, que no hemos pasado mucho sobre el que estaba previsto. Pero sí tenía una pregunta, y me lo han dicho mucha gente también. Si usted es el próximo alcalde de Yaiza, ¿va a intentar presionar al Cabildo para que lo que se considera para algunos, que es una riqueza y un atractivo turístico para Yaiza, que es el Museo Submarino, vuelva a los centros turísticos? A ver, yo creo que lo que está ya construido y además tiene esa aceptación a nivel mundial, yo creo que... Pero Sánchez estuvo el otro día, por cierto. De alguna manera hay que ponerlo en uso, creo que diversifica también nuestro abanico de oferta turística. Creo que el turismo de buceo también está en boga. Hemos hecho incluso campeonatos de fotos submarinas inclusivas y demás. Creo que tenemos unos fondos muy bonitos en el litoral de Yaiza, de Playa Blanca en este caso. Y hombre, por supuesto, yo sí me gustaría darle una vuelta sobre todo para que se utilice, que se pueda prestar, ya digo, incluso spots publicitarios, que es muy demandado, pero sobre todo que el turismo de buceo lo pueda disfrutar, sí.
Pues alcalde, nos tenemos que ir. Tenía otra pregunta también, porque hay gente que nos ha llevado del tema de Papagayo, que la carretera estaba media hecha polvo, pero creo que lo están arreglando. Hemos estado haciendo arreglos y demás, es verdad que la carga que hemos aguantado en Semana Santa, pero siempre estamos con un mantenimiento lo más continuo posible. Pero ya me dijeron que lo estaban arreglando. Sí. Creo que empezaron, si no me equivoco, este lunes. Hará un par de semanas, luego paramos un poco porque la máquina la tenemos también con otros caminos rurales y luego volvemos otra vez. Pues Óscar Noda, alcalde de Yaiza, muchas gracias por estar aquí, hasta otra ocasión, y que siga usted con su trabajo en el ayuntamiento, pero también con su campaña electoral, como están haciendo el resto de fuerzas políticas. Gloria Artiles, muchas gracias también, y también Tomás, muchas gracias. Y nosotros, no es una amenaza, pero mañana sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.